Revolución en verde. Capítulo 17. Considerando la amistad. Desde que se anunció la penúltima pelea, Ochako notó que tanto Midoriya como Yaoyorozu estaban mucho menos atentos a lo que sucedía en la prueba. Parecían encerrados en sí mismos, probablemente planeando su propia prueba. Ochako, por otro lado, prestó mucha atención a la cuarta prueba, intentando descifrar a Todoroki y Onenuki. Pensó que podrían trabajar bien juntos, ambos con la cabeza fría y una aparente amplia experiencia con sus peculiaridades. No había resultado así. La ira en el rostro de Todoroki al ser capturado se veía teñida de una profunda tristeza que Ochako no había visto antes. Esto la preocupó, y decidió acercarse al chico una vez más. Parecía que creía que tenía que hacerlo todo solo, y Ochako quería asegurarse de que supiera que no era cierto. Ahora, sin embargo, de pie frente a una bomba gigante de papel maché, escuchando el cronómetro falso, Ochako se dio cuenta de que no tenía ni la menor idea de cómo combatir a Hiri y Yaoyorozu. Midoriya, en cambio, parecía tener más ideas de las que cabían en su cabeza, a juzgar por sus murmullos. ¿Crees que estás preparado para esto, Midoriya? Sus palabras bastaron para sacarlo de sus murmullos, aunque no parecía darse cuenta de lo que había estado diciendo. Se irguió y la miró con expresión seria. Tengo algunas ideas para lo que podemos hacer, pero Kakioka y Yaoyorozu forman un equipo realmente fuerte. De verdad, me alegro de que estemos del lado de los villanos, porque si lo fueran, creo que nos costaría mucho ganar. Ochako se sobresaltó un poco al admitirlo, sobre todo considerando lo poderoso que le había parecido el don de Midoriya ayer. Aunque muchos de mis planes dependen de ti, ¿de qué puedas hacer exactamente con tu Kukiok? Me siento halagada. De verdad que sí. Ochako esperaba que el don de Midoriya llevara la mayor parte del trabajo, juego de palabras intencionado, en este juicio. En su opinión, no había muchas maneras en que su don pudiera contribuir, al menos en el bando villano. Pero no es eso lo que preguntaba. Quiero saber si vas a estar de acuerdo con esto. Midoriya ladeó la cabeza al sentir la confusión que emanaba de él, y Ochako suspiró. Tendría que ser un poco más directa. Enfrentarme a Hirashi, quiero decir. Eso solo obtuvo una respuesta ligeramente más contundente, pues parpadeó rápidamente ante la pregunta. ¿Por qué no lo estaría? Ya hemos entrenado antes, esto no debería ser diferente, ¿verdad? ¿Has visto las otras pruebas? ¿Estás dispuesto a ir tan duro como Kaibara, Shoji, Pony o cualquier otro contra Hir? Midoriya palideció un poco al oír esto. Sé que son buenos amigos. A pesar de sus esfuerzos, Ochako dejó entrever en su voz un ligero presentimiento de que estaban enamorados, y vio un ligero rubor en las mejillas de Midoriya. Y eso podría dificultarle ir a toda velocidad contra ella. Hubo un breve momento de silencio en la conversación mientras Midoriya reflexionaba sobre las palabras de Ochako. No tuvo que decirlo mucho que Aizawa se oponía a contenerse. Era imposible que Midoriya no lo hubiera notado el día anterior. Apenas unos segundos después, Midoriya levantó la vista con una mirada ardiente. Puedo hacerlo. La declaración fue justo lo que Ochako esperaba. No sería justo para nadie contenerse, y menos para Kyoka. Y, sinceramente, la conozco, y ella tampoco se contendrá. Eso me encajó. ¿Y qué si estamos en desventaja? Eso significa que tenemos que ir a Plus Ultra y demostrarles lo que podemos hacer. Claro que sí. Ochako apretó el puño. Al diablo con las expectativas. Me alegra que estés dispuesto a darlo todo, porque te voy a contar un secreto. Midoriya se inclinó un poco, y Ochako susurró para asegurarse de que lo oyera. Odio perder. Eso provocó una carcajada de sorpresa en Midoriya. Creo que todos lo hacen, Uraraka. No, no entiendes a Midoriya. Lo fulminó con la mirada. Detesto perder. No lo permitiré. Por alguna razón, el chico palideció de nuevo y empezó a mirar a un lado y a otro. Ella volvió a sonreír con comodidad y él pareció relajarse. Bueno, nos quedan unos minutos antes de empezar. ¿Cómo vamos a ganar? Bueno, como dije, tengo algunas ideas. Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Midoriya. Debemos asumir que Kyoka podrá oír todo lo que hagamos una vez que comience la batalla, y que Yaoyorozu tendrá justo lo que cree que necesita a mano en cualquier momento. Suposiciones duras, pero probablemente justas, pensó Ochako. ¿Qué te parece un poco de distracción? Los héroes ya pueden entrar al edificio. Hir salió corriendo a usar sus auriculares para escuchar si había movimiento dentro, mientras Momo empezaba a crear el equipo que habían decidido que sería útil para su plan.
máscaras de gas, granadas de gas lacrimógeno, un bastón Bo para ella y una porra pesada para Hiro. Las armas serían necesarias para que cualquiera de los dos tuviera la más mínima posibilidad de derrotar a Midoriya en combate cuerpo a cuerpo, mientras que el gas lacrimógeno podría hacer innecesario el combate cuerpo a cuerpo. Había considerado las granadas aturdidoras, pero Hiro la había rechazado. Momo lamentaba profundamente no haber aprendido aún a fabricar una pistola eléctrica. Sin embargo, era lo siguiente en su lista. Tercer piso. Parece que están arrastrando muebles. Probablemente para una barricada o munición. Hiro anunció la ubicación de sus oponentes, permaneciendo conectado al edificio con una mano tapándose la oreja para oír mejor. No oigo ningún otro ruido ni movimiento en ningún otro lugar del edificio. Parece que tu idea de que el arma hiciera algún tipo de sonido estaba un poco equivocada. ¿Por qué arrastran muebles si tienen el don de Uraraka? Se preguntó Momo en voz alta. Hiro simplemente se encogió de hombros y tomó el equipo que Momo había hecho. Se me ocurren un par de razones, pero no estoy segura de que importe mientras sepamos dónde están. Momo tarareó, no del todo segura de estar de acuerdo, pero dispuesta a seguirle la corriente a Hiro por el momento. Deberíamos estar atentos a trampas o distracciones. Es el tipo de cosas que veo que Green haría. De acuerdo. Deberíamos revisar los 2 pisos inferiores para asegurarnos de que no escondieron el arma ahí abajo y nos engañaron para que la eludiéramos. No era muy probable, al menos según Momo, que sus oponentes arriesgaran la batalla de esa manera, pero Hiro le había inculcado la necesidad de tener en cuenta la astucia de Midoriya. Hiro asintió antes de desconectarse del edificio y ponerse la máscara de gas. Debido a donde se esconden, no podremos pasar a los pisos superiores sin que nos vean. Desafortunado, pero no sorprendente. Momo se puso su propia máscara al asimilarlo. Bien, si el arma no está en los 2 primeros pisos, deberíamos asumir que está en el tercero y seguir nuestro plan de enfrentamiento. Pronto sabremos si intentan esconderla arriba. Retírense en cuanto vean una abertura para mirar dentro de su barricada. Si nos han engañado, podemos retirarnos y buscarla por nuestra cuenta. Todavía parecía arriesgado dejar la bomba completamente desprotegida, salvo con artimañas, pero esconderla en el 4º o 5º piso era al menos una estrategia que Momo podía entender, aunque no la buscara ella misma. En cualquier caso, no tenían tiempo de registrar cada piso juntos antes de un enfrentamiento en el tercero, y buscar solos los dejaba expuestos a ser eliminados por el otro equipo. La pareja entró en el edificio y registró la primera planta lo más rápido posible. A diferencia del edificio anterior, este prescindió del falso vestíbulo y simplemente abarrotó el espacio con tantas oficinas y pasillos como fue posible. Sin embargo, habían estudiado bien los planos y lograron despejar la planta en tan solo unos minutos, repitiendo el proceso en la segunda planta. Como era de esperar, ninguna de las plantas tenía el arma escondida. Por otro lado, ninguna tenía prácticamente nada encima. Si había muebles en alguna de las plantas, todos fueron retirados por la pareja de arriba. A poco más de la mitad del ejercicio, Momo y Hiro se encontraban en la escalera sur que conducía al tercer piso, revisando sus máscaras de gas y preparando sus armas. El plan era sencillo. Lanzar gas lacrimógeno a la primera señal de sus oponentes, priorizar que Hiro se acercara a la sala defendida para ganar el ejercicio al instante o hacerles saber que debían avanzar. Si el gas lacrimógeno hacía bien su trabajo, podrían entrar y salir sin que se produjera ningún combate. Al subir las escaleras al tercer piso, Momo vio lo que estaba segura de que era un destello rosa unas puertas más allá, pero Uraraka desapareció antes de que pudiera lanzar una granada. Hiro los guió en esa dirección, deteniéndose justo afuera de la puerta por la que Momo había visto desaparecer a Uraraka. Se están preparando ahí dentro. Los oigo, incluso sin conectar el cable, le susurró Hiro. Empecemos con el gas. Momo asintió antes de pasarle una granada a Hiro. A su señal, ambos quitaron sus seguros y los lanzaron por la puerta. Inmediatamente, el espacio de techo alto comenzó a llenarse de un humo blanco, áspero y acre. Momo observaba desde detrás de su máscara de gas con cierta satisfacción. Acertar con la composición química del gas lacrimógeno y el mecanismo de liberación al mismo tiempo había sido uno de sus logros más recientes al llevar su don al límite. Los derribos no letales siempre eran prioritarios, y el gas lacrimógeno era bastante efectivo para ello. Una ráfaga de aire a alta presión que dispersó el gas lacrimógeno la sacó de sus pensamientos, al tiempo que oía a Midoriya correr hacia adelante para agarrar los botes y lanzarlos por una ventana cercana.
Esconderse detrás de juguetes no es muy heroico, ¿verdad? Su voz destilaba desprecio, y ella se preguntó brevemente qué habría sido del chico tartamudo y nervioso del resto del día. Si quieren detenernos, tendrán que ensuciarse las manos, héroes. Momo se quitó la máscara de gas antes de mirar a Hiro a los ojos y señalar con la cabeza hacia la habitación. Como Hiro temía, el gas lacrimógeno no serviría. Hiro ya se había quitado la máscara mientras ella asentía en señal de asentimiento, apretando el bastón con más fuerza y conectando los auriculares a los amplificadores de muñeca, preparándose para el combate. Momo levantó su bastón, recordando sus años de práctica, ejercicios y entrenamiento. Momo entró corriendo en la habitación y adoptó rápidamente una postura defensiva. Hiro la siguió rápidamente, manteniéndose detrás de ella, adoptando una posición de apoyo. Habían acordado que ninguno de los dos podría igualar a Midoriya en combate cuerpo a cuerpo, pero con el apoyo a distancia de Hiro, Momo tendría la mejor oportunidad de derrotarlo. Midoriya la miraba de frente, lista para el combate, mientras que Uraraka se mantenía mucho más atrás, de espaldas a una pila de muebles que bloqueaba la habitación donde presumiblemente se encontraba el arma. A su lado había otra pila de piezas más pequeñas, presumiblemente para usarlas como munición. Aún así, no parecía suficiente ni para una sola planta de oficinas, y mucho menos para 3. Quizás la simulación solo incluía unas pocas piezas. Así que los héroes por fin se dan la cara. Midoriya continuó con su imagen de villano, seguro de sí mismo. Al menos, su voz era de villano. Sin embargo, su rostro delataba sus verdaderas emociones, con ansiedad y determinación frenética mezclándose para formar una sonrisa casi desquiciada. Solo recuerda, todo lo que pase de ahora en adelante es tu culpa. Un destello de movimiento de Uraraka llamó la atención de Momo, quien instintivamente levantó la vista. De repente, se dio cuenta de dónde habían ido a parar los muebles restantes. La mayoría estaba a punto de caerles encima o bloquear las otras entradas a la habitación. Aún no era el mobiliario de oficina completo, pero era más que suficiente para ser una vista intimidante. Momo se quedó paralizada, observando la avalancha de sillas, mesas, escritorios y demás muebles que se aproximaban. Hiro, por otro lado, se movió de inmediato, empujando a Momo hacia adelante antes de saltar hacia atrás. Momo aterrizó a gatas justo frente a la cascada de muebles. Miró hacia atrás para buscar a su compañera, pero solo encontró el ruido de las piezas restantes cayendo al suelo. Un clic en su comunicador, sin embargo, le indicó que Hiro estaba bien, pero no quería anunciarlo por ahora. Qué lástima, nos esforzamos tanto en ese ataque para solo eliminar a un héroe. Midoriya adoptó una pose de combate, mientras Uraraka empezaba a flotar algunas piezas a su lado. Tendremos que arreglarlo. Su sonrisa se ensanchó. Momo se puso de pie, preparada para luchar contra ellos dos todo lo que pudiera. Hiro la había salvado en su momento de pánico, y necesitaba devolverle el favor. Kyoka respiró temblorosamente mientras observaba la pila de escombros y muebles a centímetros de su cara. Si hubiera tardado un poco más en salir de la habitación, habría quedado atrapada, posiblemente herida. Izuku y Uraraka se tomaban este ejercicio muy en serio. Se dio cuenta de ello en el momento en que cayó en su trampa, al levantar la vista y encontrar a Yaoyorozu directamente en la línea de fuego de la descarga. Empujar a su compañera hacia adelante para salvarla de la trampa ni siquiera había sido un pensamiento consciente, fue algo automático de su parte. Tras ese empujón, simplemente siguió su impulso, saltando hacia atrás para evitarlo. En general, había salido bien. Izuku obviamente quería atraparlas a ambas en el tercer piso, lo que implicaba que la bomba podría estar en otro lugar. Sin embargo, sabía que no debía tomar las cosas al pie de la letra. Kyoka encendió y apagó su dispositivo de comunicación para avisarle a Yaoyorozu que estaba bien, antes de conectar sus auriculares al suelo para orientarse. Izuku continuó con su papel de villano en el interior, antes de que ella pudiera oír a Yaoyorozu atacarlo con su bastón. Por lo que oía, no iba bien. Kyoka sabía lo rápido y fuerte que podía ser Izuku, y no estaba especialmente celosa de que Yaoyorozu tuviera que enfrentarse a él. Un ruido metálico le recordó que Uraraka también estaba en la habitación. Yaoyorozu tendría suerte si aguantaba un minuto contra ellos dos. Entre el sonido de los muebles al ser lanzados y asentados, y los golpes de los puños de Izuku, desviados, con suerte, por el bastón de Yaoyorozu, Kyoka apenas podía oír nada en el resto del edificio. Si el arma estaba escondida en otro piso, seguía sin poder oírla. Lo que significaba que aún tendría que revisar la habitación atrincherada tras sus dos oponentes.
Alegría al ponerse de pie, oyó como la batalla interior se transformaba un poco. Yao Yorozu parecía estar a la defensiva, jadeando con dificultad, mientras Izuku la empujaba para alejarla de la habitación atrincherada. Uraraka, por otro lado, retrocedió un poco, cediendo su apoyo. Sin embargo, al hacerlo, se acercó demasiado a la pared de la habitación. La pared que Kyoka estaba justo al otro lado. Koika corrió hacia el lugar donde escuchó a Uraraka, deteniéndose al otro lado del muro y escuchando de nuevo con sus auriculares. Una respiración agitada se oyó justo al otro lado de la barrera. Si no les fallaba la memoria, también estaba bastante cerca de la habitación atrincherada que podría contener el arma. Izuku y Yaoyorozu seguían peleando al otro lado de la habitación. Si quería lograrlo, tenía que ser ahora. Insertó un auricular en su amplificador de muñeca, mientras con el otro buscaba tonos resonantes en la pared. No quería derribar todo el edificio, solo la pared frente a ella, así que eligió los 4 tonos más fuertes y subió el amplificador al máximo. Si Izuku y Uraraka se tomaban este ejercicio en serio, ella también lo haría. Su puñetazo, potenciado por ondas sonoras, rugió al atravesar la pared como si fuera papel, derribando a Uraraka al suelo y desequilibrando a Izuku y Yaoyorozu, incluso desde el otro lado de la habitación. Quizás tener sus amplificadores al máximo fue demasiado. Para no desperdiciar la oportunidad, Kyoka sacó su cinta de captura y rápidamente la envolvió alrededor de las muñecas de Uraraka. Ochako Uraraka ha sido capturada. Resonó en su oído, mientras maldecía una vez más al héroe número 1 por su excesiva arrogancia. Levantó la vista y vio a Yaoyorozu de pie al otro lado de la habitación, interponiéndose entre Izuku y Kyoka. Izuku ya estaba de pie, con rayos que ondulaban sobre su cuerpo y la mirada fija en la habitación atrincherada a la derecha de Kyoka. Quizás el arma sí estaba allí. El rayo de Izuku se intensificó a medida que aumentaba su don, y Yaoyorozu apenas logró redirigir un puñetazo hacia la pared. La pared, en cambio, no tuvo tanta suerte, pues el puñetazo de Izuku la demolió. Kyoka aprovechó la oportunidad que le ofrecía su compañera y corrió hacia la habitación bloqueada, ignorando los muebles de la puerta y, en su lugar, golpeando la pared contigua con uno de sus amplificadores de muñeca. Otro rugido, más grave, resonó por el edificio cuando la pared explotó en la habitación y algo sobre ella se estrelló contra el suelo. La habitación estaba vacía. Kyoka se giró y encontró a Yaoyorozu a los pies de Izuku, con su sólido bo de acero doblado y la marca de su mano aún fresca donde la había agarrado. Ya había desenrollado la cinta de captura y la había colocado alrededor de la muñeca de su compañera. Mientras salía corriendo de la habitación, de vuelta al pasillo y subiendo las escaleras, hasta donde oyó el estruendo sobre ella, la voz de All Might volvió a sonar por el comunicador. Momo Yaoyorozu ha sido capturada. Izuku estaría justo detrás de ella, así que debía moverse lo más rápido posible. Solo tenía que tocar el arma. Mientras corría, extendió la mano hacia un auricular frente a ella solo para orientarse, y escuchó un tic-tac ominoso desde arriba. Así que el arma sí hizo ruido. Debían de tener el arma colgando del suelo para que no pudiera oírla, y su ataque la había aflojado. Dobló la esquina hacia donde ahora sabía que estaba el arma, solo para encontrarse con Izuku mirándola fijamente, con los brazos cruzados, apoyado en la pared justo frente al arma. La bomba falsa estaba en el suelo inclinada, con varios hilos de cinta de captura colgando de la parte superior. Tenía razón. Estaba colgando y se había caído al sacudir el edificio con su sonido. Vale, eso es una tontería. Sé que eres rápido, pero no tan rápido como parece. Su única respuesta fue una sonrisa, la misma sonrisa pícara que ponía siempre que estaba a punto de hacer una broma a costa de alguien. Al principio no era frecuente, pero cuanto más se juntaban, más se abría. ¿Cómo demonios llegaste aquí antes que yo? Izuku simplemente señaló el suelo a su izquierda, donde un agujero conducía directamente al lugar donde había tenido lugar el combate anterior. Lo escondimos detrás de los muebles flotantes. Se encogió de hombros y pareció casi avergonzado al explicar. No quería usarlo, pero resultó ser útil. Kyoka empezó a acercarse sigilosamente, ligeramente ladeada, con los auriculares preparados y el bastón en alto, entre ella e Izuku. No era ingenua. Sabía que en una pelea directa él podría derribarla sin problema. En todos sus entrenamientos, él solía salir victorioso, y eso antes de que desbloqueara su don para hacerse más fuerte y rápido. No, si quería ganar esta pelea, tendría que ser creativa y usar su don al máximo. Y si quería ganar esta pelea, se dio cuenta.
En algún momento, había pasado de tratarlo como un entrenamiento más, a tratarlo como una competencia seria. Izuku parecía sentir algo similar. Su sonrisa arrogante se volvió un poco más intensa. Se quedaron así un momento esperando a que el otro diera el primer paso antes de que Kyoka se diera cuenta de que retrasarlo solo beneficiaba a los villanos. En este escenario, los héroes debían actuar primero. Así que atacó, con fuerza, con los puños, con la porra, con los pies e incluso con sus audífonos. No quería arriesgarse a lesionarlos, pero sinceramente marcaron la diferencia entre defenderse de Izuku y que él la aplastara en los primeros 30 segundos. Poder desequilibrar ocasionalmente un pie o asestar un golpe lateral era lo único que la mantenía a distancia de Izuku y aún en la pelea. Si él lograba acortar la distancia, la capturaría en un instante. En cualquier caso, no pudo acercarse más al arma de lo que había estado al entrar en la habitación. Pero aún así, fue emocionante como ningún otro de sus entrenamientos lo había sido. ¿Te diviertes, Kyoka? Apenas tuvo tiempo de fruncir el ceño, y mucho menos de responder, antes de que Izuku volviera a atacar. No te había visto sonreír así desde que clavaste el solo de guitarra de No Profit, No Point. Los solos de The Dope son jodidamente difíciles y lo sabes. Kyoka tuvo que saltar a un lado para evitar otro golpe de Izuku que rompió el concreto, pero rebotó sobre las puntas de sus pies, la energía inundando su cuerpo. Oye, solo digo que parece que estás jugando. La sonrisa arrogante de Izuku regresó. ¿Y tú no? Apuesto a que ni siquiera has pasado del 5%. Había un cambio notable en la iluminación alrededor de Izuku cada vez que se impulsaba, y ella aún no lo había visto. Una ráfaga de sus amplificadores de pie lo envió deslizándose hacia la bomba, haciendo una mueca por el volumen, pero sin bajar la guardia. Bueno, sé que te enojarías si volviera a lastimarme tan pronto después de ayer. Y entonces encontrarías la manera de vengarte, ya sea ahora o más tarde. Bueno, al menos no se equivocaba en eso. Además, tuve que ir al 7 para lidiar con Yaoyorozu y no fue agradable. Mi cuerpo no está listo para más ahora mismo. Esa sí que era una joya de información que no debería haber revelado. Estoy herida. Fingió un puchero. Era peligroso, pero provocar a Izuku para que se esforzara demasiado podría ser lo que necesitaba para conseguir el ama. Estaba contrarreloj y él no tendría la resistencia para aguantar mucho tiempo. ¿Crees que no puedo con ello? ¿De verdad me tienes tan en poca estima? Un golpe bajo, pero efectivo. Izuku perdió el paso antes de retroceder de un salto para esquivar un golpe de su bastón. Hubo una pausa en su pelea mientras se evaluaban mutuamente. ¿Crees que eso es lo que hago? La voz de Izuku era más baja que antes, su mirada se suavizó, y Kyoka sintió una punzada de culpa en el estómago. Tendría que compensarlo más tarde. Sin embargo, solo fue un instante, mientras él volvía a su papel de villano. Muy bien, te demostraré cuánto te aprecio. Un rayo centelleó y bailó sobre su piel mientras usaba más de su don. Su rostro se tensó con un dolor evidente mientras ambos se preparaban para reanudar el combate. Kyoka adoptó una postura defensiva, preparándose para el golpe que la esperaba. Izuku se alejó, lanzándose hacia ella mucho más rápido que antes. Apenas tuvo tiempo de alzar su bastón para defenderse cuando escuchó la voz de All Might resonar en sus oídos. El equipo villano gana. Izuku intentó contenerse con un pie y terminó de cara contra el suelo frente a Kyoka. Ella, mientras tanto, simplemente cayó de espaldas, sentada, invadida por el agotamiento. ¿De verdad había perdido la noción del tiempo? Tras un momento de silencio, se dio cuenta de que no podía hacer más que reírse de lo absurdo de la situación. Al hacerlo, Izuku se unió a ella, con una risa suave y genuina mientras se ponía de pie. Extendió la mano para ayudarla a levantarse. La arrogancia y la intensidad previas se desvanecieron de su rostro. ¿Sin resentimientos? Ninguno, respondió ella, agarrándole la mano y poniéndose de pie con esfuerzo. No veo por qué me guardaría rencor por un empate. Izuku dejó escapar un jadeo ligeramente ofendido. Pero gané. Sonaba casi escandalizado de que ella lo llamara empate, lo que solo sirvió para hacerla sonreír levemente. Ganar por tiempo no es una victoria de verdad, Green. Seguía en pie. En la vida real, seguimos adelante. Izuku resopló algo sobre las circunstancias, pero Kyoka no había terminado de fastidiarlo. Y dijiste que dolía darlo todo. No creo que aguantarías mucho haciendo eso como ibas a hacer. Yo aguantaría más que tú aguantándolo.
Kyoka pudo ver el momento en que la mente de Izuku captó lo que decía, y su rostro se sonrojó por completo y se escondió tras las manos. Su rostro ardía ante las implicaciones de lo que había dicho. Implicaciones que desearía que se hicieran realidad en algún momento en el futuro. Pero Kyoka no quería tener esta conversación ahora mismo. En comunicación abierta con sus profesores. De verdad que no la quería. Estaba a punto de aceptar la derrota solo para evitar esta conversación cuando Izuku la salvó una vez más. ¿Sabes qué? Estoy bien con un desenvainado. Logró balbucear, mirando con cuidado a todas partes menos a Kyoka. Su rostro aún ardía, pero no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Trato hecho. Otro silencio incómodo se prolongó, antes de que All Might volviera a hablar por sus dispositivos de comunicación. Joven Midoriya, joven Hir, por favor, regresen al centro de observación. De paso, liberen a los jóvenes Yaoyorozu y Uraraka. La suave reprimenda fue suficiente para que se despertasen y regresaran a clase. La conversación entre los dos amigos se reanudó lentamente durante el camino de regreso y, al llegar a la sala de observación, reían juntos. Midoriya, el chico se tensó al oír la llamada de Shota. Quédate atrás un momento. Necesito hablar contigo. Midoriya y Hir intercambiaron una mirada significativa antes de que él asintiera y se alejara hacia Shota. Era evidente que era muy protectora con su amiga. Uraraka, Yaoyorozu y Onenuki también parecían dudar, esperando a ver qué haría Midoriya, antes de que Hir los sacara también de la habitación. Incluso creyó vislumbrar la inmensa figura de Shoji ensombreciendo la puerta, pero desapareció mientras Hir regresaba con los demás. Recordando su conversación con All Might y Nezu ese mismo día, parecía que el director tenía razón. Shota había dañado su reputación con más que solo Midoriya. Yaoyorozu tenía más potencial en su dedo meñique que la mayoría de sus estudiantes en todo el cuerpo, pero le preocupaba que fuera como algunos de sus estudiantes recomendados de años anteriores. Ansiosos por sobrevivir con su reputación y su entrenamiento previo, reacios a esforzarse para destacar. Había tenido momentos de duda durante su prueba de batalla, pero no se había resistido a enfrentarse a un combatiente muy superior como Midoriya si eso era lo que necesitaba su equipo para ganar. Tendría que trabajar en su creatividad al usar su don, pero para eso estaba Oa. Onenuki y Shoji ya habían demostrado su valía durante el examen general de admisión, cuando trabajaron con Midoriya para contener el punto cero y rescatar a sus compañeros heridos. Hoy no hicieron más que impresionarlo, siendo piezas clave de las victorias de sus equipos. La disposición de Shoji a desempeñar el poco glamoroso y, francamente, peligroso papel de distracción, y la capacidad de Onenuki para adaptarse a una situación desequilibrada, demostraban un compromiso con el heroísmo que deseaba que todos sus alumnos demostraran. Uraraka poseía el empuje y la determinación que le sentarían bien a cualquier héroe, pero necesitaba trabajar con urgencia en su percepción de la situación y sus habilidades de combate. Tenía potencial para destacar en diversas áreas de heroísmo, pero todas implicaban combate en algún momento. La velocidad con la que Hir la derribó, incluso en un ataque sorpresa, indicaba una clara falta de preparación. Hir, por otro lado, demostró todo lo que se espera de un héroe. Una sólida planificación en conjunto con Yaoyorozu, potenciada por su don y el conocimiento de uno de sus oponentes, su disposición a aprovechar situaciones inesperadas al derrotar a Uraraka y una sorprendente tenacidad en combate contra un oponente con un don más físico. Sin embargo, si quería arreglar las cosas con todos, necesitaba empezar por la raíz del problema. Y obviamente necesitaba mejorar con Midoriya, ya que el chico se sentía claramente incómodo con su simple presencia. Si Shota se hubiera molestado en mirar ayer, habría visto la ansiedad y la tensión que bullían bajo la superficie, pero creía haber comprendido a Midoriya. Ahora, sin embargo, todo estaba demasiado claro para él. El temblor apenas contenido, los nudillos y dedos blancos apretados contra las palmas de las manos, la respiración agitada, las miradas que se movían hacia las puertas y ventanas buscando una salida. Shota hizo todo lo posible por contener su enfado consigo mismo antes de hablar. No sería bueno que Midoriya pensara que era el blanco de su ira. Midoriya no pasó por alto el sobresalto del chico al oír su nombre. Te debo una disculpa sincera. Hizo una reverencia al decir esto, pero no pasó por alto la rigidez de Midoriya ante las palabras. Continuó, mirando al suelo por el momento. No me tomé el tiempo de leer tu expediente con atención y desconocía tus circunstancias particulares con respecto a tu don. Puede que ahora no te diga mucho, pero me gusta pensar que me habría comportado de otra manera de haberlo sabido.
Shota se enderezó y vio a Midoriya con los ojos como platos y la boca abierta. ¿Había dicho algo malo? Eso no es necesario, señor. Tenía razón en que debería controlar mejor lo que Nidon puede hacer. Y Yaji también tenía razón. Shota había destruido por completo cualquier base de confianza que pudiera tener con Midoriya. Tendría que empezar a reconstruirla ahora, pero sabía que pasarían meses antes de que el chico realmente confiara en él. Sí, pero debe hacerse bajo control, con un asesor certificado en don presente, para evitar sobrecargar el cuerpo. Aunque parecía que su alumno había llegado tan lejos como pudo sin lastimarse, no estaría de más que hablar con alguien más cualificado que Yaji. All Might era un héroe fantástico, pero Shota no esperaba que tuviera la misma experiencia que un experto. Dado tu pasado, programaremos una sesión exploratoria con nuestro consejero de don permanente. Suficientes estudiantes experimentan evoluciones de don durante su entrenamiento, así que tenemos uno especializado en enseñar a adolescentes. Midoriya parecía poco convencido, pero Shota insistió. Este punto es innegociable. Depende de ti si deseas continuar con el consejero de don después de la primera sesión, y las sesiones serán solo para ustedes dos. Sí, señor. El corazón de Shota se hundió un poco ya que su último punto fue el que pareció marcar la diferencia para Midoriya. Eso es todo por ahora. Intentaremos programar tu sesión de terapia para principios de la semana que viene. A pesar de solo haber tenido tu don durante 7 semanas, te fue bien ayer y hoy. Puedes ir a cambiarte. Midoriya salió de la habitación tan rápido que, de no ser por la ausencia de un rayo verde revelador, Shota habría pensado que había usado su don. Todos los años, Shota se preguntaba por qué Nezu metía a todos los niños problemáticos en su clase. Este año, sin embargo, al menos uno de ellos era culpa suya. Ojalá su disculpa al menos sentara las bases para una mejor relación con Midoriya. Entonces, Uraraka miró a Kyoka con una sonrisa preocupada. Ya que no nos dices qué escuchaste escuchando a escondidas a Aizawa y Midoriya, ¿por qué no nos cuentas qué pasó entre tú y Midoriya al final de nuestra prueba de batalla? Kyoka acababa de abotonarse la camisa del uniforme, mientras que los demás prácticamente ya estaban cambiados y varios se habían ido a los dormitorios. Ashido y Tokage charlaban al otro lado del vestuario mientras Uraraka y Yaoyorozu conversaban con ella. ¿Qué demonios? Aunque tenía una idea de a qué se refería Uraraka, Kyoka esperaba estar equivocada. Sus auriculares se tensaron anticipando lo que vendría. Ambas estaban sonrojadas como locas cuando vinieron a desatarnos a Yaoyorozu y a mí. Algo debió haber pasado. Ya era bastante malo que All Might y Aizawa se hubieran enterado, pero Kyoka esperaba que ninguno de sus compañeros se hubiera dado cuenta. Yo también lo noté, aunque me habría abstenido de decir nada si Uraraka no lo hubiera hecho, añadió Yaoyorozu, sin sonar particularmente infeliz por estar teniendo esta conversación. Y ustedes dos se quedaron ahí sentados hablando después de que terminó. Me está dando un cosquilleo el instinto de shipeo. Kyoka dio un salto, con los auriculares agitándose. ¿Cuándo había aparecido Ashido? La última vez que Kyoka la vio, estaba hablando con Tokage. Un vistazo rápido le reveló que la chica lagarto estaba tan sorprendida como ella. ¿Acaso Mina estaba esperando a que esto saliera a la luz? Cállense. Todos. Por suerte, la escucharon por una vez y también retrocedieron un par de pasos. Kyoka respiró hondo antes de continuar. Solo estábamos discutiendo sobre quién habría ganado. No pasó nada más. No tiene nada de malo estar enamorado. O, mejor dicho, no darse cuenta de que lo estás. Tuve que desahogarme con él para darme cuenta de que sentía algo por él. A pesar de su entusiasmo, Kyoka respetaba la total honestidad de Ashido en este caso. Quiero decir, sin embargo, la exuberancia de Ashido la llevó a hablar justo por encima de Kyoka. Aunque debo decir que, si no estuviera saliendo con Ei, podría intentarlo. Aunque no hay nada de malo en mirar. Y el respeto de Kyoka por Ashido se desvaneció de golpe. Usar su propia atracción por Izuku para convencer a Kyoka de que estaba enamorada de él era sin duda, una estrategia. Y sin duda tiene una mente analítica. Yaoyorozu parecía pensativa mientras hablaba. Tuvo bastantes puntos convincentes hoy y un plan impresionante en nuestro partido. Voy a ser honesto, pensé que ustedes dos estaban saliendo la primera vez que los conocí. Para completar la trilogía, Uraraka solo tuvo que intervenir con su malentendido del examen de ingreso. Cállate, cállate. Por suerte, las tres chicas guardaron silencio un momento, y Yaoyorozu y Uraraka tuvieron la presencia de ánimo para disculparse. Kyoka suspiró. Y pensó que había sido al menos un poco sutil.
Miró a su alrededor y vio que Tokage se había ido. Inhaló durante 5 segundos y exhaló durante 7. Podía hacerlo. Ya lo había admitido, pero decirlo en voz alta era otra cosa. Está bien, pero esto no sale de esta habitación. Naoyorozu y Uraraka asintieron inmediatamente, pero los labios de Asido se apretaron casi en una mueca. O sea, Ei y yo lo compartimos todo. La mirada de Kyoka se endureció al ver a la chica rosada. Pero no irá más allá, lo prometo. Kyoka solo encontró honestidad en sus ojos negros y dorados y asintió. Bien. Estoy enamorado de Green. ¿Listo? La saludó con 3 asentimientos emocionados. Pero no importa, estoy casi seguro de que solo me ve como amigo. Ya lo había dicho más o menos en varias ocasiones. ¿Has visto cómo te mira, niña? Cuando Asido explotó, Uraraka y Yaoyorozu intercambiaron una mirada significativa. ¿Sí? Izuku la miró más o menos como a los demás, ¿verdad? Quizás un poco diferente porque eran mejores amigos. Y sí notó que la miraba más que a las otras chicas, pero era solo porque nunca lo había visto mirarlas. Aunque estaba segura de que sí. Después de todo, era un adolescente. Y no lo oí todo, pero apuesto a que dijo algunas cosas importantes ayer al volver de la consulta de Recovery Girl, ¿verdad? Continuó Uraraka. Y sí, dijo algunas locuras que ella aún no había resuelto, pero eso no significaba nada. Sí, pero no estaba en su sano juicio. Kyoka ignoraba firmemente las partes optimistas y lógicas de su cerebro que le gritaban que sus amigos tenían razón. Ahora Hiro, puede que no sea el más experimentado en asuntos sociales o románticos, pero es bastante obvio incluso para mí que Midoriya tiene más que solo sentimientos platónicos por ti. Naoyorozu proclamó esto como si zanjara el asunto. ¿Pero por qué estaría interesado en mí? No soy nada especial, sobre todo cuando hay chicas como todas ustedes o, literalmente, cualquiera de las otras chicas de la clase. Y nunca ha demostrado realmente que le interese. Primero que nada, cállate, eres una de las chicas más guapas de la clase. Todos se giraron para mirar a Asido. ¿Qué? Reconozco lo sexy cuando lo veo. Uraraka puso los ojos en blanco ante las payasadas de Asido, pero continuó. Segundo, Midori dijo que su don apareció hace poco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y? ¿Qué tenía eso que ver? Bueno, ya sabes lo mal que se puede tratar a los estudiantes sin peculiaridad, ¿verdad? Izuku había hablado de vez en cuando de lo que pasaba en la escuela, y nunca había sido nada bueno. Además, estaba su apodo del que le había hablado. ¿Quién dice que no cree que te interese? Eso, una vez más, Kyoka se sorprendió de que fuera Mina quien hiciera ese tipo de comentarios. Parece terriblemente ansioso, sobre todo en situaciones sociales. Cualquiera podía verlo, pero Yaoyorozu lo dijo como si fuera una revelación. ¿Creerías que era peor cuando lo conocí? Sí, las 3 chicas hablaron al unísono y Kyoka puso los ojos en blanco. ¿No dijo que era de aquí? Preguntó Yaoyorozu. Ante el asentimiento de Kyoka, continuó. ¿Por casualidad fue a la escuela secundaria Aldera? Sí. Kyoka no estaba segura de a dónde quería llegar Yaoyorozu con esto. ¿Por qué? Bueno, salieron en las noticias recientemente por un grave problema con profesores y personal peculiar. Si todos creían que Midoriya no tenía peculiaridad, podría haber sido incluso peor de lo que imaginamos. Kyoka no recordaba haber visto esa noticia, pero no había estado prestando mucha atención en los últimos meses. Había otras cosas a las que sí había prestado más atención. Como entrar en la UA. Bien, puede que tengan razón, dijo Asido con aires de fanfarronería. Solo déjenme pensarlo. Era algo en lo que, por alguna razón, nunca había pensado. Hizo que todo volviera a la normalidad. Su lado optimista y lógico celebraba tanto como Asido. Izuku casi seguro sentía por ella lo mismo que ella por él. Quizás él no actuara en consecuencia, pero ella sí. Ella lo haría. Pero no de inmediato. Kyoka necesitaba unos días para ordenar sus emociones antes de lanzarle algo nuevo a Izuku. Pero lo haría. Pronto. Izuku miró su teléfono. Acababa de llegar un mensaje de su madre preguntándole si podía llamarla pronto, antes de irse a trabajar. Por desgracia, acababa de llegar a la sala de profesores y preguntó por Toshinori, y no quería posponer más la conversación. Con pesar, le respondió a su madre diciéndole que estaba a punto de reunirse con una profesora y que no podía posponerlo, y que la llamaría mañana. Izuku se sintió un poco mal por no haber hablado con su madre en unos días, pero esperaba que demostrarle que podía pasar unos días sin hablar con ella y estar bien la ayudara con la ansiedad.
Su propia ansiedad ya era bastante grave. Izuku se dio cuenta de que tenía al menos dos cosas que quería hablar con Toshinori, y un tema importante del que no quería hablar. Sería difícil evitar hablar de sus problemas con Aizawa, pero quizás podría intentar tomar las riendas de la conversación pronto y se les acabaría el tiempo para hablar de su tutor. All Might probablemente seguiría hablando más tarde, pero eso era un problema para el futuro Izuku. Con un plan en mente, Izuku se dirigió a la sala de profesores y llamó a la puerta. Se contuvo para no entusiasmarse al ver a Snipe, 13 y Black King trabajando en una cosa u otra mientras Present Mig lo llevaba a la oficina de Toshinori. Por suerte, el hombre era un poco más silencioso entre sus colegas en la sala que en su programa de radio o en clase. Un poco más silencioso. Ah, joven Midoriya, me alegra verte por aquí. Toshinori se acercó a su oficina desde el otro lado de la habitación. Gracias por traerlo, Yamada. Tenía una cita con el joven Midoriya. No hay problema. Present Mig le hizo unas señas a All Might. Al parecer, algunas partes de lo que Izuku creía que era su personalidad eran simplemente así. Espero que el pequeño oyente no haya hecho nada tan malo como para que lo llamen al cabo de un día. Toshinori puso los ojos en blanco antes de abrirle la puerta al joven Midoriya. Todo lo contrario, Yamada. Gracias de nuevo. Present Mig se giró para regresar a su escritorio con un gesto de la mano, mientras Izuku entraba en la oficina con Toshinori detrás. Bueno, Izuku, antes que nada quiero felicitarte por tu destacada actuación hoy en la prueba de batalla. Te enfrentaste a un equipo poderoso y a un amigo, y aún así lo diste todo. Bien hecho, muchacho. Izuku se llenó de orgullo ante el elogio. Incluso después de varios meses, aún le costaba creer que el propio All Might viera tanto potencial en él. Muchas gracias, Toshinori. All Might abrió la boca para decir algo, pero Izuku intervino para adelantarse. Tengo algo importante que preguntarte antes que nada. Toshinori arqueó una ceja, con una sonrisa en los labios. Ah, creo que entiendo de qué se trata, muchacho. Es algo que he tenido dudas, dado lo que le pasó a mi mentor, pero si crees que eres alguien especial, adelante. Me sorprende, sinceramente, que te haya llevado tanto tiempo. El silencio se cernía sobre el aire. ¿Qué? ¿De qué estaba hablando? Ibas a preguntarme cómo equilibrar una relación romántica con el trabajo de héroe, ¿verdad? Relación romántica. ¿De dónde venía eso? No. Tenía una pregunta sobre One for All. Izuku sentía que le ardía la cara y se resistía con todas sus fuerzas a taparse la cara. Necesitaba al menos poder mirar a su mentor a la cara. De todas formas, es imposible que a Kakashi le guste tanto. ¿Qué exactamente te da esa impresión? Bueno, nadie se ha interesado realmente por mí antes. Toshinori arqueó las cejas, confundido, así que Izuku continuó. Nadie quiere que lo relacionen con el chico sin peculiaridad. No quería pensar demasiado en el interés de Kyoka por él. Era demasiado probable que se decepcionara. Pero, ya no está sin don. Un buen punto, pero no alivió mucho las preocupaciones de Izuku. Y era muy buena amiga tuya incluso antes de que obtuvieras tu don. A Izuku no le gustó el tono que All Might estaba usando, y recordaba muy bien las semanas de bromas cuando Kyoka empezó a entrenar con él. Habían ido disminuyendo poco a poco, pero parecía que el hombre iba a volver a caer en ellas. Toshinori. Creí que ya no me ibas a molestar por ella. Izuku hizo un puchero, sabiendo que normalmente con eso All Might hacía lo que quería. Esa era otra de esas cosas en las que no quería pensar demasiado. Bien, bien. Es solo algo para pensar, muchacho. Decidí evitar las relaciones, pero esa vida no es para todos. La voz de All Might adquirió un tono sombrío y comenzó a mirar a lo lejos. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si no, pero eso no viene al caso. Para no interrumpir los pensamientos que rondaban la mente de su ídolo, Izuku optó por guardar silencio. Finalmente, Toshinori se despertó y volvió al presente. Entonces, ¿qué querías preguntarme? Bueno, suena un poco tonto decirlo en voz alta. Izuku se rascó la nuca avergonzado, apartando la mirada de All Might. ¿Alguna vez has tenido sueños de One for All? ¿Que involucraran a los antiguos poseedores? Sí que lo he hecho. Su mirada se dirigió a Toshinori con los ojos abiertos. Aunque tardé décadas en experimentar uno. Me sorprende que los tengas tan pronto. Esto fue increíble. ¿De verdad había algún remanente de los antiguos poseedores en el Don? ¿Y All Might lo sabía? ¿Cómo eran?
Nunca pude recordarlos bien después de despertar. Solo impresiones y palabras que se me quedaron grabadas. ¡Qué extraño! Incluso horas después, Izuku podía recordar su sueño con perfecta claridad. Por eso investigué a los usuarios anteriores y descubrí que necesitaba un sucesor sin peculiaridades. Oh. El mío no fue así en absoluto. Un gesto de All Might le recordó a Izuku que en realidad no le había contado nada al hombre sobre su sueño, así que empezó a contarlo todo, desde las dos voces que inicialmente lo alertaron de algo fuera de lo común, hasta las amables y alentadoras palabras de Nana Shimura, pasando por el hecho de que su cuerpo parecía estar hecho de niebla, hasta el abismo en el que todo había sucedido. Sin embargo, omitió el dolor asociado con simplemente abrir su único ojo. Izuku no quería preocupar al hombre más de lo necesario. Resultó, sin embargo, que la preocupación era lo último en lo que pensaba Toshinori. ¿Hablaste con Nana? Las lágrimas le colgaban de las comisuras de los ojos, e Izuku no recordaba la última vez que había visto a su mentor, su ídolo, su héroe, tan humano. Incluso cuando le explicaba la lesión que le había privado de la salud, All Might aún conservaba un aire que lo hacía sentir invencible. Como si fuera capaz de deshacer su propia lesión debilitante a puñetazos, como había hecho con tantos villanos. Pero ahora, confrontado con el recuerdo de su propio mentor, todo lo que Izuku puede ver es a un hombre dolido y anhelando algo que pensó que nunca podría tener. Bueno, al menos me habló. Eso provocó una risa húmeda de Toshinori. Dijo que lo estás haciendo genial. Está orgullosa de ti, Toshinori. El momento de vulnerabilidad se desvaneció como si nunca hubiera estado allí, con All Might absorbiendo los elogios de su mentor, por indirectos que fueran, como agua sobre arena. Todavía había lágrimas en sus ojos, pero también un brillo que no había estado allí hace un momento. Independientemente de si podía ayudar a Izuku en algo, todavía estaba feliz de poder ayudar a All Might al menos un poco. Era lo menos que podía hacer después de todo lo que el hombre había hecho por él. Le tomó 1 minuto o 3, pero finalmente Toshinori recuperó la compostura. Gracias por eso, muchacho. Nunca imaginé que existiera algo así dentro de One for All. Y eso es lo que debe ser. ¿Dijo algo más Nana? ¿O dijo algo el otro usuario? El tercer usuario también habló, pero no creo que quisiera que lo oyera. No lo vi, pero me dio la impresión de que, de alguna manera, podría usar su don. Izuku seguía dándole vueltas a la conversación entre el tercer usuario y Nana, intentando descifrar exactamente de qué hablaban. A simple vista era obvio, pero Izuku no podía asimilar la idea de tener aún más dones además del suyo. Siempre había carecido de ellos, pero ahora podría estar yendo en la dirección opuesta. Nunca había experimentado algo así durante mi tiempo en One for All, pero siempre ha sido una peculiaridad misteriosa. Un eufemismo, si cabe. Estaba pensando que tal vez esto explica las sensaciones extrañas que tuve durante mi entrenamiento de ayer. Entre las muchas posibilidades que Izuku había considerado, esta era la que se acercaba más a la realidad. Sin duda, parecía más probable que su siguiente idea más probable. Un don latente real potenciado por One for All. Izuku ya había pasado suficiente tiempo fantaseando con esa posibilidad antes de conocer a All Might. No necesitaba perder más tiempo en semejante fantasía. Eso podría ser posible. Deberíamos informar a Nezu y a Recovery Girl, como mínimo, sobre los posibles cambios. Izuku asintió rápidamente. Era lógico que quienes ya conocían One for All estuvieran al tanto de los posibles cambios. Sería prudente avisar también a Aizawa, por si alguna de las nuevas peculiaridades resulta difícil de manejar al principio, pero eso lo dejo en tus manos. Sé que no empezaste con buen pie con él. Se disculpó y quiere que considere la terapia de Don. Una expresión de satisfacción se apoderó del rostro de Toshinori y desapareció tan rápido que Izuku no estaba seguro de si la había imaginado o no. Es un buen comienzo para compensar su comportamiento de ayer. Contarle los fundamentos de otro posible don podría ser bueno para que no me presione a hacerme daño de nuevo, pero podría dificultarle ocultar información sobre One for All. No estoy seguro de querer contárselo todo. En realidad, Izuku estaba bastante seguro de que no quería contárselo a Aizawa, al menos no todavía. Había notado que su maestro no era el mayor fan de All Might durante las pruebas de batalla de hoy. Si a eso le sumamos que Toshinori presumiblemente habló con él sobre su lesión en la evaluación del don, otra conexión entre ambos probablemente haría que señalara a Izuku aún más. Cuando estaba en la UA, mi tutor sabía de One for All. Si te sientes cómodo con él, Aizawa sería una opción razonable para compartir información.
All Might pareció captar el humor de Izuku y se apartó por el momento. De nuevo, este don es tuyo ahora, así que no necesitas mi permiso para decidir a quién contarle o no. Solo recuerda que una vez que hayas compartido esta información, no podrás retractarte. Lo sé. Pensaré en lo que dijiste hoy. Izuku se levantó y vio a Toshinori mirándolo con una ceja levantada. Suspiró. Sí, todo. El hombre tuvo la audacia de levantar el pulgar y guiñarle un ojo. Gracias, Toshinori. Cuando quieras, muchacho. Ahora, debo repasar las imágenes de hoy. Nos dieron mucho en qué pensar. Y All Might también le había dado mucho en qué pensar. Su alto cargo en la División de Inteligencia y Vigilancia del HPSC significaba que Katasio había estado al tanto de muchos planes secretos y maléficos que nunca se materializaron. Incluso ahora, como director de la División de Educación y Capacitación, Katashi aún conservaba varios de sus contactos que le habían proporcionado información en el pasado. Uno de sus contactos más antiguos, uno que no había enviado información durante tanto tiempo que Katashi no estaba seguro de si estaban muertos o no, acababa de contactarlo de nuevo. Al parecer, algo importante se estaba gestando en el inframundo. Una conspiración para atacar y matar a All Might en la UA. Era ridículo, la verdad. Había habido varios intentos similares a lo largo de los años, y cada uno había sido un rotundo fracaso. Sin embargo, esta fuente nunca había sido de las que compartían información irrelevante, así que Katashi se vio obligado a considerar qué hacía diferente a esta conspiración. Dada la cantidad de matones y villanos que se decía que estaban involucrados, tenía que ser algo que una gran parte del AMPA pudiera respaldar. Era posible que algún elemento de la clandestinidad se hubiera percatado del estado debilitado y las capacidades reducidas de All Might. Aún así, en su forma de héroe, seguía siendo más poderoso que cualquier otro héroe en Japón, así como que cualquier villano que la HPSC tuviera bajo su control. Podrían pensar en emboscarlo en su forma civil o tomar estudiantes como rehenes para obligarlo a expresar algo. Incluso existía la remota posibilidad de que existiera algún villano desconocido o extranjero con una peculiaridad específica que permitiera matar a All Might directamente. Había tan pocos detalles en esta advertencia que ni siquiera parecía necesario informar a Oa directamente. Si era falsa, solo añadiría tensión a la relación entre él y Nezu. Si era real, bueno, Katashi estaba bastante seguro de que Nezu tenía sus propias fuentes de información, que rivalizaban con las suyas. Si era real, era muy probable que Nezu ya lo supiera y estuviera tramando un plan demasiado complejo para lidiar con ello. Aún así, no estaría mal que Katashi ayudara a su manera. El primer paso era obvio, al menos para él. Si atacaban la UA para llegar a All Might, sacar al héroe del campus y el ataque no ocurriría. Empezó a escribir a su fuente para presionar con fuerza para fijar una fecha definitiva para la emboscada. Podría mover algunos hilos para asegurarse de que All Might estuviera en Tokio, en la sede del HPSC, con poca antelación. Un ataque allí se podría controlar mucho más fácilmente que cualquier cosa en la UA. Retrasos como este no podían durar para siempre, por supuesto, pero alejar a los villanos de una escuela era un objetivo loable. Desafortunadamente, era posible, quizás probable, que los villanos no se enteraran de la ausencia de All Might antes de su ataque, dejando a la UA sin una valiosa parte de sus defensas. Esto se solucionó fácilmente. Su alumno estrella, Aux, supuestamente tenía su propia agencia de héroes. Sin embargo, un correo electrónico cuidadosamente redactado podría convencerle de la importancia de trasladar sus patrullas a Musutafu por un par de días. Aux sabía exactamente cuánto de su éxito se debía al HPSC y no quería causar problemas. Si el ataque seguía teniendo éxito, Katashi estaba seguro de que Aux sería capaz de lidiar con cualquier villano lo suficientemente estúpido como para participar en este plan. Quizás no llegara inmediatamente después del ataque, pero eso podría ser incluso mejor para la HPSC en general. Demostrando que la UA no era invencible, tener un héroe fuertemente alineado con la HPSC sería quien acudiera, literalmente, al rescate, salvando a niños de los villanos. Sí, eso podría ser bastante útil. Por no ser la primera vez en su carrera, Katashi se encontró esperando fervientemente que ocurriera un ataque villano.